De los dichos a los hechos. Estamos hablando de una oportunidad para conversar con un formidable periodista, escritor, analista de la cadena CNN, don Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, por invitarme. Wilfredo Cancio, que ayer hizo que volaran las chispas entre los televidentes con su participación en el tema de la ley de ajuste cubano, nuestro productor editorial, un gusto tenerte aquí. Bien. Vamos a hablar un poco de algo extraordinario que ha ocurrido, para nada, lo nuestro fue apenas un humilde granito de arena, pero con el libro no vino la mujer del coronel aquí al panel, pero esa novela se ha disparado en las ventas. Vamos a conversar en un instante de eso, pero quiero empezar hablando por un momento de lo que es esta novedad de que otra vez en la lista de los países terroristas Cuba. ¿Destruye cualquier posibilidad de negociación con la Casa Blanca? No, por supuesto que no. Ellos sí, en un momento dado negociaban con Gaddafi y después no, en fin, eso está abierto. Lo que ocurre es que el gobierno cubano no hace lo que tiene que hacer para resolver ese conflicto con los Estados Unidos. Ahí hay 70 personas, o varias decenas de personas que están huyendo de la justicia norteamericana y que están protegidas por el gobierno cubano. Hay efectivamente terroristas de la ETA, hay personas protegidas de los terroristas y de los guerrilleros narcocomunistas de Colombia. Entonces pues todo eso efectivamente hace que Cuba objetivamente sea un país que protege a los terroristas, y durante muchísimos años fue un país que adiestró a los terroristas. Carlos el Chacal, el más famoso de los terroristas, fue adiestrado en Cuba. O sea que no es ninguna cosa, no estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de un Estado que ha practicado durante muchísimo tiempo esa conducta. Así que lo que está pasando es normal. Una gráfica para poner en perspectiva el tema, y converso instantáneamente con Wilfredo. No existen pruebas de que el gobierno cubano haya roto los lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y recientes informes indican que algunos miembros actuales y anteriores de Patria Vasca y Libertad, ETA, el grupo terrorista vasco, siguen viviendo en Cuba. Esto es del informe del Departamento de Estado. Cuba, no, dejemos la segunda placa, así ya completamos el tema. Cuba, como les decía recién, fue mantenida como país patrocinador del terrorismo por 28ª ocasión consecutiva. Allí están también Siria, Sudán e Irán. Wilfredo ha tenido que hacer ejercicio también para dejarme ver la gráfica. ¿Tu opinión sobre que no sale de esa lista de terroristas? Bueno, yo creo que es muy difícil también sacar a Cuba de esa lista en un contexto donde realmente hay evidencias como las que planteó Carlos Alberto. Es decir, sobre todo hay 70 fugitivos de la justicia que sigue el FBI reclamando y que Cuba no entrega, a pesar de que no ha admitido ninguno más. Pero que yo quería notar algo sobre el lenguaje de este informe. De todos los informes que condenan a Cuba en la lista de países terroristas, este es quizás el informe donde más reconocimiento y donde un lenguaje, digamos, más diplomático se utiliza para tratar a Cuba. Incluso hay reconocimiento que me acabo de enterar yo en el día de hoy, que es que representantes de la Administración del Transporte Aéreo de Estados Unidos viajaron a Cuba el pasado año para hacer inspecciones en beneficio también para la industria de la aviación de Estados Unidos. Y, por ejemplo, el informe también reconoce la actitud de Cuba persiguiendo terroristas, y ahí de alguna manera incluye los atentados en los hoteles que se produjeron en Cuba el año 97 y la condena a Chávez Abarca cuando fue a Cuba ahora. Así que esto es una estrategia que evidentemente Estados Unidos está utilizando. Es decir, no puedo sacar a Cuba. Curiosamente hay solamente 4 países, como tú has dicho, y por supuesto Venezuela no entró tampoco en esta lista este año, que había una polémica sobre incluir o no a Venezuela, pues finalmente la decisión del Departamento de Estado fue no. Entra la mujer del coronel en escena. Novela de autoría de Carlos Alberto Montaner. Los americanos la definirían tal vez como un thriller erótico, psicológico, y con un aspecto también de análisis de lo que es el quehacer cubano en la intimidad de la dictadura. Le está yendo espectacular. Bueno, precisamente esa es una de las razones por las que estamos aquí, porque claro, gracias a tu programa, gracias al programa de Oscar Aza, Oppenheimer, a doctor Isabel, qué sé yo, todas estas personas que tienen mucho impacto en la opinión pública, el libro pues está en los primeros lugares, en el primer lugar de las ventas de libros en español de Amazon, que siempre es un índice de lo que está pasando en las cadenas de librerías y en otros sitios. Eso no hubiera sido posible sin la complicidad de amigos como tú. Muchas gracias, un gran gusto. Te sorprende, me imagino, gratamente, pero
nunca me he atrevido a escribir una novela, un libro. ¿Cuál es la sensación tú que has recorrido en el territorio de la no ficción y de la ficción ahora, lo que es el mundo de la escritura? Bueno, realmente es muy grato. Para mí escribir ficción es lo más grato de todo. He publicado 25 libros y solo 5 son ficción, 3 de ellas son novelas, pero es lo que más satisfacciones personales me produce. Así que cuando tú te animes a escribir una novela, nos ponemos de acuerdo y la escribimos entre los dos. Yo encantado. Tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas que escribir. Muchísimas gracias. Hablemos de algo que ha generado desajustes en la opinión pública, tiene que ver con la ley de ajuste cubano. Ayer Wilfredo, conversando con el abogado Willy Allen, dejó un tema muy importante en el tintero que tiene que ver con lo caliente que se pone algo vinculado a la Guerra Fría. Bueno, lo que trataba de decir es que para mí me parece una gran paradoja que evidentemente un estandarte de la Guerra Fría, que fue la ley de ajuste cubano, que evidentemente tiene 20.000 brechas, 20.000 lagunas y que ha sido obviamente violada y prostituida muchas veces, pero que yo estoy en contra de quitarla como símbolo y también como fuerza, como instrumento legal para los cubanos. Que sea derribada justamente por una persona como David Rivera, que es un representante, digamos, de la línea conservadora del exilio, y que él esté derrumbando uno de los símbolos de la Guerra Fría también. Me parece un hecho muy significativo. Pero yo creo que la controversia, como tú decías, está planteada y es solamente para mí la punta del iceberg de una polémica mayor que implica asuntos legales, asuntos sociales y diferencias políticas a lo largo y entre el Cuba y Miami también, que es una de las cosas que yo creo que está generando más polémica sobre la ley, ¿no? Voy a pedirle su opinión a Carlos Alberto, pero primero, ¿qué nos dijo esta tarde la bloguera disidente cubana Joanny Sánchez desde la isla? Soy una persona que está tendiendo puentes, que está por los acercamientos, que cree que todo intercambio que se produzca entre las dos orillas va a favorecer más la democratización de Cuba que cortar esos intercambios, ¿no? Y te voy a poner un pequeño ejemplo para mí muy ilustrativo de la importancia de que ese flujo de cubanos siga llegando, ¿no? Por ejemplo, vivo en un edificio de 144 apartamentos donde la mayoría de los jóvenes de entre 25 y 40 años han emigrado, muchos para la Florida, ¿no? Y el proceso de ellos venir a visitar a sus padres, de pasar por la isla poco tiempo después de irse, se ha convertido en un elemento que ha disminuido mucho el fundamentalismo ideológico de sus progenitores. O sea, son gente que la mayoría era militantes del partido y al ver partir a sus hijos, esto retornar, contarles cómo se vive del lado de acá allá, con sus penurias, pero también con sus logros, ha funcionado como un elemento para disminuir el fundamentalismo. Entonces, yo creo que este tipo de medidas de cortar, que buscan un poco como agregarle tensión a la caldera para que explote, en realidad producen el efecto contrario, porque el gobierno cubano se fortalece en la confrontación. Te pido tu opinión y sobre todo también además sobre lo que escuchabas de Joanny Sánchez. Yo creo que Joanny esencialmente tiene razón, por lo menos yo coincido con ella, pero hay una cosa muy importante en esto, Pedro, y es que la ley de ajuste no prejuzga en ningún caso cuál debe ser la ideología de la persona o si es un perseguido político o si no es un perseguido político. La ley de ajuste, que fue promulgada en 1966, se limita a decir que los cubanos que lleguen a los Estados Unidos de forma legal, ya sea con un parol o ya sea con una visa, de forma legal al año y un día tienen derecho a solicitar la residencia, con lo cual se desmiente la hipótesis de que son unos perseguidos políticos que están traicionando las razones por las que pidieron asilo político. Ellos no pidieron asilo político, ellos se acogieron a una ley que lo único que dice es eso: si llegaron por vía legal, tienen derecho por las razones que fueran, y lo hacen en 1966, cuando no existían cubanos con la capacidad de intriga en el Congreso para lograr nada. Lo hicieron porque Cuba provocó la crisis con los emigrados de 1965 a través de Camarioca, que mandó miles de personas hacia los Estados Unidos y esas personas no podían regresar y había que buscarles una solución, y esa solución fue la ley de ajuste. Yo creo que el congresista Rivera le hace un flaquísimo servicio
a los cubanos. Lo que debería pedir el congresista Rivera y lo que deberían pedir los congresistas hispanos es que les extiendan a las demás comunidades hispanas, a las demás comunidades de inmigrantes, las ventajas y los privilegios que tienen los cubanos. No eliminar esas ventajas que han servido para que los cubanos puedan integrarse muy exitosamente a la sociedad americana. Muy bien, vamos a ver qué nos dijo la disidente Marta Beatriz Roque esta tarde desde Cuba. No hacemos nada con que la gente salga de Cuba y plantee que es perseguido político, o le pruebe a la oficina de intereses que es perseguido político, se lo prueba al Departamento de Estado, llega a los Estados Unidos, a los 6 meses ya quiera venir a Cuba de visita, aquí a ver al que dejó atrás o a mostrar a algunos la forma de vida que tienen nueva, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad me parece muy justo por parte de Rivera que el que se va de Cuba como perseguido político no puede volver a entrar, porque si te persiguieron antes de irte, te van a perseguir después de que te fuiste, indiscutiblemente. Hay que modificar esas soluciones y decir efectivamente que la mayoría de las personas no se van de Cuba por problemas económicos, como dice Raúl Castro. Los problemas económicos vienen sencillamente producto de los problemas políticos. ¿Qué piensa Wilfredo? Obviamente, esa es una argumentación, incluso la manejamos ayer, si todas las salidas de Cuba son políticas, porque la economía está regida justamente por un sistema totalitario político. Pero mi cuestionamiento a esto es que lo que va a crear esta definición o nueva redefinición legal, que es bastante ambiguo en este momento, es un sistema de castas en el exilio entre los que pueden ir y los que no pueden ir, los que se hacen ciudadanos y los que no se hacen ciudadanos, y los que vienen por reunificación familiar y los que vienen como supuestamente a acogerse con la ley de ajuste cubano. Estoy absolutamente en contra. Brevemente, para el redondeo del pensamiento, ¿qué dices a esto que dice Wilfredo? Yo creo que Wilfredo tiene razón en muchas de las cosas que dice, y ojalá que eso no llegue al Congreso, porque empezar de alguna manera a examinar esa ley puede ser que acabe perjudicando a todos los cubanos y acaben logrando lo que quiere el gobierno cubano, que es la eliminación de la ley de ajuste. Ellos le llaman la ley asesina, lo cual es una cosa absolutamente falsa, pero lo que quieren es quitarla. Y si esa ley llega al Congreso, si esa modificación que quiere Rivera, es posible que eso culmine con la desaparición de la ley y se va a perjudicar inútilmente a miles de cubanos. No tiene sentido lo que está haciendo. Carlos Alberto Montaner, Wilfredo Cancio, mi respeto, mi agradecimiento. Gracias, Pedro. Y te tomo la palabra, a ver si compartimos algunas palabras por escrito en el futuro. Efectivamente. Sería una cosa alucinante, la versión de la Bella y la Bestia en términos de escribiendo. Un gusto. Por supuesto, yo sería la bestia en este caso. Muy bien, vamos a ver qué nos dijo gente en la calle hoy aquí en el sur de la Florida, hablando de este tema de la ley de ajuste cubano. Estoy en desacuerdo con esa ley, ya que el cubano que desee regresar a la isla lo puede hacer en el momento que así lo quiera. Yo en realidad estoy en contra porque el cubano que quiere ir a Cuba puede ir a Cuba si lo desea. Yo pienso que deben respetar los derechos de cada persona y que deben cooperar con la situación de los familiares que están separados. 5 años es demasiado tiempo, al menos para muchos padres que no ven a sus hijos, hijos a sus padres, esposos. No estoy de acuerdo, yo creo que no debería ser esa ley. Realmente a mí me da lo mismo. Yo vine a este país a echar para adelante, yo no me meto en problemas políticos, ni me interesan los problemas políticos.